O sea, si esa película fue estrenada en 1997, podríamos hablar de cómo en ese momento se sabía o se intuía que la ciencia iba hacia este lado. Yo tengo eso. Yo creo que los directores o los escritores de guión tienen que tener un contacto ahí Esta película está muy bien. en el Pentágono. Wow. Por eso te digo, hablar de teorías conspirativas. Bienvenidos a nuestro tercer capítulo de Movietist. Yo soy Mariano. Y yo, Camila. Y en este caso vamos a discutir sobre Gattaca de 1997. El juego consiste en que yo le voy a hacer una serie de preguntas de ciencia a Camila y ella me va a hacer una serie de preguntas de cine a mí, a ver qué tanto entendí yo de la parte de análisis de cine de la película. Y luego yo le voy a hacer una serie de preguntas sobre cine, de cosas que no me quedaron claras, y Camila me va a hacer una serie de preguntas de ciencia, de cosas que no le hayan quedado claras sobre la película. Y luego, para terminar, en caso de que haya un empate, pues vamos a hacer una ronda flash, relámpago. Todavía no tenemos el nombre, claro. Vamos a hablar de Gattaca hoy, de Andrew Niccol. Es una película que se hizo en 1997 y está inspirada en un mundo distópico, podría decirse, no muy lejano. Es un mundo donde la inseminación artificial es lo cotidiano, es lo normal. En cambio, tenemos este personaje que fue concebido de manera natural, que es el personaje principal, Vincent, y él busca trabajar en Gattaca, que es un centro científico de cohetes y astronautas. Entonces él quiere ser astronauta de una luna de Marte que se llama Titán. Pero no lo logra tiene su obstáculo, es que no puede llegar a ser el astronauta que quiere por sus condiciones genéticas. Y ahora vamos a comenzar con el juego. Entonces, Camila, comienza tú. Ok, te voy a hacer una facilita. Ok. Una que ya hemos discutido en anteriores episodios. Ok. Mariana, ¿cuál es el conflicto de la película Gattaca? Ok. El conflicto de la película, a mi parecer, es todo este problema, o la serie de problemas que le causa a Vincent no ser genéticamente alterado, ser una persona que fue concebida por maneras naturales, y esto hace que no pueda alcanzar su meta, y la película gira en torno a que él quiere alcanzar su meta a pesar de las dificultades genéticas que tiene, que son deficiencias en el corazón, y por lo que no puede ser astronauta, porque bueno, hay una serie de pruebas que él no logra pasar. Es correcto, esa es la respuesta correcta. Vincent quiere ser astronauta, pero por su condición genética no se lo permite la sociedad en general. Uh-huh. Muy bien. ¿Me toca a mí? Sí. Ok. Vamos a ver. Ok. ¿Te acuerdas al principio de la película que una vez que ellos conciben, los padres de Vincent, conciben a Vincent, Uh-huh. Ellos cuando, o sea, él nace y tal, y cuando tiene como 3 años o algo así, o cuando ya está un poco más grande, ellos deciden tener otro hijo. Sí. Pero quieren hacerlo de forma asistida por la ingeniería genética. Uh-huh. Entonces, la pregunta es, ¿te acuerdas que ellos se reúnen con un genetista? Y el genetista les dice que si quieren, él puede eliminar todas las posibles enfermedades, riesgo de obesidad, enfermedades tipo alcoholismo, comportamientos violentos y un montón de cosas. Sí. Ahora, ¿tú crees que eso se edita en el genoma? Comportamientos como por ejemplo alcoholismo o asociación a drogas o cosas así. Sí. ¿Sí? Sí, o sea, la estructura de ADN es lo que determina la persona, o sea, no hay un ADN idéntico, Uh-huh. como las huellas digitales. Entonces es como, si mi ADN tiene
conducta, qué sé yo, de alcoholismo, de querer fumar, pues eso va a estar implicado en mi crecimiento y va a desarrollarse a medida que yo vaya creciendo. Entonces aquí te lo explican como que podemos extraer ese tipo de conductas y esa persona no va a tener ninguna relación con el alcoholismo o la adicción a fumar o la obesidad o qué sé yo. Muy bien, sí, es tu punto. Para entrar un poco más en esto, efectivamente sí existen genes para esto. En particular hay uno que se llama CYP2E1, que está asociado al alcoholismo. Hay otro que se llama MAOA, que está asociado a conductas violentas, y este es súper interesante porque en verdad tiene que ver con baja absorción a la dopamina. Entonces las personas producen demasiada dopamina, pero la absorben poco, y entonces se vuelven muy violentas. Wow. O sea, las personas que tienden a ser agresivas es porque tienen mutaciones en el gen MAOA o... Wow. Y hay y la obesidad, bueno, la obesidad es otro tema, podríamos hablar media hora. El cortisol. Sobre, no, y la cantidad de mutaciones, hay obesidad que se produce por enfermedades monogénicas, que es de un solo gen, okay, o poligénicas, que es de varios genes. Pero sí, efectivamente todo eso está codificado en el genoma, y lo que pasa es que la película es de 1997, pero después también, recientemente se comienza a hablar de lo que es la epigenética, que es cómo el ambiente afecta al genoma. Eso podríamos hablar en otro capítulo. Camila, te toca entonces, después de tener tu punto, ahora te toca hacer la segunda pregunta. En la universidad nos enseñaron una teoría para analizar y estructurar bien las películas. Así podemos determinar y extraer de cada uno lo indispensable para clasificarlas y entenderlas mejor. Okay. Esta teoría en específico que nos dieron en la universidad se llama la teoría de Gerard Genet. Okay. Me pareció curioso e interesante porque Gerard Genet, su apellido suena a genética. Entonces, wow, no tiene nada que ver con genética, pero Genet y genetic es como lo mismo. Entonces, bueno, aquí es un paréntesis, Camila. Camilente, sí. Genet divide el análisis narrativo del relato en 3 dimensiones. El primero es el tiempo narrativo, el segundo es el modo narrativo y el tercero es la voz narrativa, que todo eso es un texto larguísimo que no te iba a poner a leer para que lo estudiaras, pero te voy a dar como lo que significa en grandes rasgos lo que significa. El tiempo narrativo es el tiempo en el que transcurre la cronología, o sea, si el orden cronológico corresponde del inicio al final de lo que va sucediendo en los acontecimientos. Okay. El modo y la voz. La voz es el narrador, el tipo de narrador que tiene. Y el modo es el qué y el cómo. ¿Y el tiempo? El tiempo es el tiempo que transcurre, la cronología de los hechos, es la historia en general. La 10, sí. Sí, bueno, algo así. 10 es interno. Ok. Dentro del orden narrativo se distinguen 2 formas. El tiempo del discurso, que es el orden en el que el narrador, o sea, la voz de la película, no necesariamente la voz en off, sino que la película tiene su propia voz, te va presentando el orden de los acontecimientos. No sé si me estás entendiendo más o menos. Más o menos. Y el tiempo de la historia. La forma en la que los acontecimientos van siendo narrados cronológicamente. Y aquí quiero hacer énfasis y destacar 2, de las cuales los encontramos dentro del orden del relato. Esto quiere decir qué tan ordenado está cronológicamente la película. Es decir, a la hora de destacar los acontecimientos, ¿los encuentras ordenados? Los sucesos van sucediendo uno tras otro dentro de la vida del personaje. Te voy a poner un ejemplo. En El Rey León, por poner un ejemplo. Tú ves desde el inicio de la película el nacimiento de Simba, y dirías que Simba es el personaje principal de la película, sí. Hasta la muerte de Scar. Bueno, la muerte de Scar. Okay, dirías que El Rey León es una película ordenada cronológicamente porque los acontecimientos van surgiendo desde el inicio del personaje hasta el final. Y todo va pasando como uno detrás de otro y tú lo estás viendo todo. Exacto. Okay. Entonces los podemos clasificar dentro de un relato lineal. Ok. Ese es el término que tiene. Relato lineal. Sí.
Ponlo Sin embargo, LinkedIn bio. nos encontramos también con un caso contrario que sería el relato fragmentado, que es un personaje te va narrando una historia pero va viendo diferentes... ¿qué es lo que tú conoces normalmente como flashback o flash forward? Que no tiene nada que ver, pero para que lo entiendas más o menos es Sí, que eso. te va mostrando la historia en fragmentos diferentes, en Exacto, diferentes tiempos. fragmentada, tal cual como lo dice el término. Ok. Entonces, pero en análisis los llamamos analepsis y prolepsis. ¿Cuál es cuál? La analepsis es la que te da saltos en el tiempo hacia atrás, o sea, te va contando relatos del pasado. Ok. Hay analepsis internas, que son las que están dentro del relato. Hay analepsis externas, que son las que están fuera del relato. Y hay analepsis mixtas. ¿Ok? Y luego las prolepsis. Las prolepsis son internas o externas, que son prolepsis que pasan dentro del relato, prolepsis que pasan externas al relato y ya. Ok. Más o menos, ¿sí? Ujú. O sea, mira, imagínate esto. Una analepsis podría ser, en El Rey León, si dentro de la película, una analepsis externa, si dentro de la película te hablan, o un personaje te dice algo, o te muestra algo, no te lo muestra, te dice algo de algo que pasó antes de que empezara El Rey León. Por Del ejemplo, nacimiento de su papá. de la pelea que tuvo Mufasa con Scar, Ok. por ejemplo. Ujú. Una analepsis interna es si dentro de la película sucede algo de nuevo relacionado con el inicio de la película. O sea, si empieza durante la adolescencia de Simba y te dice algo que pasó en su niñez. ¿Sí? Ok. Echa hacia atrás. Te Exacto. muestra el pasado. Exacto. O te lo dice. O te lo dice. Te lo muestra o te lo Exacto. dice. Y prolepsis son cosas que pasaron en el futuro. Prolepsis interna es algo que está por, o sea, das por hecho que ya va a pasar y lo ves. Y prolepsis externa es que das por sentado que eso va a pasar así. Cuando, por ejemplo, te dejan un final abierto. Gattaca, ¿qué clase de cronología tiene a tu parecer? A ver, si es cierto que él describe, o sea, primero el narrador es él, Es el mismo. Sí. Sí. Es Pero el- y recuerda cómo empieza la película. Claro, por eso, me estoy intentando acordar, ¿Cuál es la primera escena que de la película? no recuerdo si Es él en Gattaca. Es él en Gattaca, ¿no? ¿Cómo? Como Jerome. Claro. Y él dice, no, ok, déjame... Ok, ya ves por dónde va mi pregunta. Ok, entonces, la película empieza cuando él, Vincent, pero te lo muestran como Jerome. Claro. Y te lo muestran en Gattaca. Y él te dice, yo soy Jerome, Ujú, pero yo en soy realidad Jerome, pero en verdad después no. no soy Jerome. Exacto. Ajá. Y luego él te comienza a explicar Su su vida. vida. Exacto. Y de su papá Exacto. está... Entonces, ya más o menos le agarraste Ajá. el hilo. Dime, si la película está primero ordenada cronológicamente lineal o cronológicamente fragmentada. Bueno, es fragmentada, porque sí es cierto que es un fragmento como muy pequeño, porque eso, o sea, la vida de Jerome hasta donde él está, ocupa que un 15 minutos de la película, un cuarto. Bueno, pero da Pero igual. sí es fragmentado, o sea, eso... Sí, es fragmentada, da igual el tiempo que transcurra. Siempre Siempre la que hayan película- fragmentos, Si la así sean- película no empieza con y un terminan- orden o sea, tú, si la dividieras, trataras de sacar la película Ah, no, por no, escenas. obviamente no es lineal. Obviamente no es lineal, Claramente está no es lineal. completamente fragmentada. La tendrías que reorganizar para poder hacer. Sí. Que una es lo que a lo película- mejor uno hace en la cabeza Exacto, normalmente. exacto. O sea, cuando sales del cine que dices, a ver, ya va. Lo que pasó aquí fue esto y esto pasó, bueno, por lo que te explicaron dentro de la película que primero pasó esto y Exacto, esto. exacto. ¿Sí? Sí. Es fragmentada. Es fragmentada. Luego, ahora, dime si ves alguna analepsis o prolepsis dentro de la película. Ok, analepsis era cuando te contaban o te mostraban Sí, el pasado. ¿cuál podría ser una analepsis de la película si ordenaras cronológicamente la película? Una analepsis de la película tendría que ser Jerome contándote sus pasados. Claro, el de Cuando él estaba, bueno, el al de, principio. el de bebé o el los papás o el dentro de
Cuando él está trabajando incluso, dentro de Gattaca, pero limpiando. Exacto, exacto. Eso es una analepsis completamente, porque, o sea, sí, muy bien, muy bien. Si la película, digamos que empieza, donde ya él está como empleado de Gattaca, cuando va, que Sí, ya está exacto. a punto de ser la misión, ahí empieza la película realmente. Y luego lo que viene antes serían analepsis. Sí. ¿Y qué podrías decirme si es prolepsis? Prolepsis es hacia el futuro. Hacia el futuro. Hacia el futuro. Está más complicado. Sí hay. Sí, sí hay una. Déjame pensar. Bueno, puede ser cuando te muestran el cohete, o sea, cuando te muestran después el cohete. Sí, sí, exacto. Cuando Que muestran- te muestran él entrando a la misión en el cohete. Ajá. Y luego él dice como que, bueno, mi futuro en tal va a ser tal. Entonces tú como que dices, bueno, Claro, lo es un final abierto. Al final lo logro. Ahora viene mi segunda pregunta. Ok, ¿te acuerdas de que a ellos les hacen una serie, están constantemente chequeando quiénes son? ¿Sí? Sí. Al entrar al trabajo, para poder entrar al trabajo, durante algunas pruebas random que ellos dicen que son pruebas de drogas. ¿Sí? Ujú. ¿Te acuerdas de todos esos momentos? Bueno, no sé si me acuerdo de todo. Ok. La pregunta va hacia de dónde ellos sacaban o de dónde se sacaban ADN para las pruebas en la película. ¿Te acuerdas? Del dedo, de la sangre, ¿no? Ok. Que tenía eso- como un escáner y era Ok. como un pinchazo que le Ujú. sacaba y le extraía sangre. Ujú, eso es uno. Ok. Pero hay varios. Ah, ¿Te bueno, acuerdas? muestras de orina Ok. en el laboratorio con el doctor. Ujú. Él bueno, no sé si es, pero cuando descubren que mataron al que lo tenía como vigilado a él Ujú. y se le cae la pestaña, empiezan a aparecer un montón de agentes y el que siempre se mantenía limpiando su puesto y después esparciendo polvito del que Ujú. es realmente el sujeto al que él Sí, está imitando. Él tenía como una aspiradora, entonces esos residuos de partículas de piel muerta también, Ujú. o sea, con las aspiradoras que fue por la que descubren la pestaña. Sí, efectivamente, está bien. Está bien. No sé qué más. Tienes tu punto. Ok, entonces, para entrar un poquito más en esto, efectivamente, ellos sacan ADN para las diferentes pruebas a partir de orina, sangre, piel y pelo principalmente. Claro, Ok, esto tiene una parte de verdad y una parte de mentira. ok. Ok, en principio, de la sangre obviamente se puede sacar ADN porque tiene leucocitos. Ok, ahora, ¿qué pasa? De la piel muerta igual, son al final células muertas de las cuales también puedes extraer ADN. ¿Qué pasa con el pelo y con la orina? Con el pelo nada más puedes sacar ADN si se trajo el folículo capilar, Ok. que es como la Sí, base sí, del, sí. del pelo. Eso lo sabía. Ok, y sobre la orina es muy interesante porque en realidad no puedes hacerlo, no puedes sacar mucho ADN de la orina. Ok. O sea, puedes sacar unas cantidades muy, muy, muy pequeñas que son básicamente células epiteliales que estás expulsando Ok. por la orina. Y puedes sacar más de mujeres que de hombres. Además tienes que tomar en cuenta que el ADN no puede estar fuera en la orina porque la orina es ácida, entonces el ADN se descompone ahí. Ok. Entonces lo poco que sacas lo sacas de células que se van en la orina, pero no, en realidad no puedes sacar de Claro, yo células de ahí. me imagino que utilizaron ese recurso como para demostrarte a qué grado está Gattaca, la empresa Ujú. tan inmiscuida y tan metida en el que todos el personal de Gattaca tiene que ser genéticamente creado. Claro, tiene que ser válido, como les Entonces, decían. exacto, válido y no válido, exacto. Entonces, yo creo que es la manera, el recurso que utilizaron Ujú. para demostrarte que este personaje no es cohibido a la hora de hacerle pipí enfrente al doctor, incluso él se lo dice, tú no tienes vergüenza, pero está bien, o sea. Ok. Pero entonces esa es su manera del personaje de decir, mira, yo no tengo nada que ocultarte, Ujú. pero sí, pero bueno, te voy a hacer pipí aquí delante porque puedo y porque, Feo. bueno. Pero sí, exacto. Yo también lo pensé así. Y también lo pensé como una especie de forma que tiene la empresa de medir tu ADN como si te estuviese midiendo drogas, porque de hecho en la película lo dicen que ellos esos exámenes de orina en realidad eran como para medir si habías tomado Sí, drogas y cosas. exacto. Pero en verdad lo que te estaban midiendo era si eras válido o no. O sea,
Bueno. No, es como también otro recurso para mostrarte que en esta sociedad es extremadamente importante que tú seas válido para tener una serie de cargos Exacto. en administración o en básicamente todo. Y los que no son válidos son básicamente los que limpian y, bueno, como una especie de esclavos Sí, de los válidos. los que solo pueden tener un trabajo ordinario sirviendo a la gente o que te lo dicen. O sea, quienes realmente llegan a algo son los válidos, los Ujú. que están creados genéticamente. Sí, in vitro. pero efectivamente sí, tu pregunta está correcta. Din, din, din. Bueno, esto más que pregunta es como si tú crees que es posible la falsificación genética como la muestran en la película. A lo mejor es complicado, ¿ok? Porque si los métodos de análisis o de identificación son sangre y ese tipo de cosas, o sea, sangre, orina, a lo mejor sí se podría hacer igual. O sea, sí podrías llegar a hacer eso y ser como una especie de robo de identidad. Ser tan metodológico Eso y es lo que es irreal. minucioso es como... Eso es lo que es irreal, bueno, Primero necesitas saber sobre maquillaje, porque esto, el implante que él se pone aquí en el dedo, claro. es que sí, látex. Ujú. Y No, además con la gotica le de pone sangre. la gotita de sangre justo. O sea, ¿qué pasa? Si por mala suerte tú llegas ese día, te pincha también el dedo a ti y se te contaminó la muestra. Claro. Entonces corres Sí, con sí, mucho sí. riesgo. Luego lo de la orina, o sea... Sí, es complicado, pero es lo que te digo, tú puedes engañar de hecho, como se muestra que se engaña el sistema, pues sí se podría hacer, pero tienes que ser extremadamente metódico y tendrían que ser esas las formas de medir, o sea, de identificarte con sangre, con orina. Ok, para mi tercera pregunta primero te voy a explicar algo. Ok. Bien. ¿Sabes que ellos siempre están constantemente chequeando su identidad y casi siempre es a través de sangre? Que le dan como un pinchazo y en la maquinita empieza como a hacer como estática, estática, estática y después dice el nombre, por ejemplo, Jerome Morrow y arriba dice válido. Ajá. ¿Tú crees que eso lo que está haciendo es secuenciando todo el genoma de la persona? Ujú. O secuenciando o viendo partes específicas de ese genoma? Yo creo O sea, conciso, un poco más conciso es, ¿tú crees que para tú reconocer a una persona necesitas el genoma completo o fragmentos de ese genoma? O sea, para reconocer a la persona completa, Ujú. obviamente creo que es necesario el genoma completo, pero no creo que, o sea, no dudo que con solo fragmentos se pueda extraer parte de lo que esa persona es. O sea, si yo extraigo, o sea, ¿qué es lo que dices? Si con solo fragmentos del genoma puedes determinar quién es la persona, pues creo que sí se puede. O sea, a ver, lo que se hace, lo que se ha hecho desde siempre, de hecho, esto lo describieron en 1984, una definición que se llama huella génica o huella genética. La huella genética es una serie de secuencias que se llaman secuencias altamente repetidas o secuencias altamente variables, que su nombre más general se llama microsatélites. La idea de los microsatélites es que sean secuencias que son extremadamente variables, ¿sí? Que te permiten identificar exclusivamente con esa secuencia a la persona. Ok. ¿Ok? De hecho, las pruebas de paternidad son así. Son 16 marcadores específicos de microsatélites. Entonces, claro, si tus marcadores son iguales deberían ser iguales a los de tu papá. Si no, o sea, la idea es comparar esos microsatélites, Ok. ¿sí? Entonces, claro, como son secuencias altamente variables, si eso no coincide con una serie de secuencias de tu padre, obviamente no es tu papá. No hay pele. Ahora, ¿qué pasa? Por ejemplo, para los crímenes es igual. Lo que se hace es como un perfil de microsatélites del posible culpable que consiguieron, del ADN que consiguieron en la escena del crimen. Y eso lo que hacen es compararlo con los microsatélites de todos los sospechosos. En este caso es igual. Cuando tú naces, ¿te acuerdas en la escena donde le toman al bebé el Ajá, ADN ajá. de la planta del pie? Sí. Bueno, cuando ellos hacen eso, ellos perfilan completo el ADN. Ahí sí. Porque te dicen porcentaje
probabilidad de muerte X razón, porcentaje de probabilidad de cáncer, de algún tipo de otras patologías. Eso sí es real, eso sí se puede saber. De hecho, hay compañías, la primera creo que se llamaba 23 y yo, 23andMe, que tú les mandas una muestra de tu ADN, que creo que es saliva, y ellos te secuencian todo tu genoma y te dicen cuál es tu probabilidad de tener algún tipo de cáncer, alguna enfermedad. Ahora, lo que no te dicen es cuándo te vas a morir. Claro. Que es lo que a él le dicen. Le dicen, tu expectativa de vida es de 50 años, apenas nace. O sea, imagínate. No, 30, era hasta los 30 y pico. Bueno, peor. Pero eso sí no es cierto. Pero en sí, para tú poder reconocer a una persona, lo que necesitas son microsatélites, no el ADN completo. Ok, Mariano, ¿tú crees que en un futuro no muy lejano, a partir de hoy, o sea, 2020, crees que pueda existir la compra y venta de genes para crear niños perfectos y tal como lo deseen sus padres? A ver, la edición genética ya ha llegado a un punto en el que sí se podría hacer eso, pero no se hace por razones éticas. Y que porque todavía no hay la bioseguridad adecuada para que eso salga, o sea, para que tú edites a un humano. Okay. Pero de que tú puedes editar seres vivos a ese nivel, yo considero que sí se puede hacer. O sea, tú puedes insertar genes en seres vivos, como discutimos en Jurassic Park. Ahora, lo interesante de esta película es que, bueno, fue grabada en 1997 y justamente esto surge, o sea, y ella es tan importante, por eso de alguna manera, para esta mezcla entre ciencia ficción y cine, y ciencia de verdad, porque justo en el 94, bueno, en los 90, comienza el proyecto Genoma, el proyecto del genoma humano, y justo esta película hace alusión a lo que lo que podría ser la consecuencia de tú conocer el genoma humano. ¿Sí? En el 94, Craig Venter, que es uno de los científicos más importantes de la parte privada del proyecto del genoma humano, él tiene una empresa que se llama Celera, y Celera hace una de las formas de secuenciación que todavía se usan, que se llama Shotgun, que te permite secuenciar fragmentos de ADN muy rápido, y eso aceleró muchísimo el avance del proyecto Genoma, y terminó, creo que era para 13 años y terminó en mucho menos. Yo creo que para el 2003 ya estaba secuenciado el genoma humano completo, pero no recuerdo si era el 2003. Pero ya para el principio de los 2000 ya estaba secuenciado el genoma completo. ¿Qué pasa? Esta película lo que te dice es, ¿qué pasa si eso no está regulado? O sea, ¿qué pasa si toda la vida cotidiana y laboral depende del genoma? De tu genoma? Entonces, claro, tú obviamente a este punto nadie es editado genéticamente, entonces todos seríamos imperfectos. Claro, tendrías que esperar muchísimos años de nuevo para empezar casi que de cero. Esa parte es lo que es más futurista a donde estamos ahora. Claro. Pero a donde estamos ahora podemos secuenciar hoy mismo. Tú agarras un hisopo y lo mandas como te dije, a 23andMe y te sacan tu genoma completo igualito que en la película, menos que te digan cuándo te vas a morir. Claro, o sea, para llegar a ese punto tendría que haber un quiebre en la humanidad y decir, este año todo el mundo que quiera tener bebés tiene que ser de esta manera. Claro. No, o que sea ventajoso que sea de esa forma, que es lo que te decían. En la película te dicen, no es que está prohibido tener los otros bebés, y de hecho ellos te dicen, no es que había como una especie de racismo hacia los otros. Pero sí, obviamente había. De hecho ellos te dicen, no, ellos no te pueden votar de la empresa por tu perfil genético. Sí. Pero en realidad, sí, no te pueden votar, pero es que no te contratan. Claro. Entonces no necesitan votarte. Claro. Entonces, evidentemente, sí había una especie de racismo contra los no válidos y los válidos. Bueno, para que te digan válido, si estás editado, y no válido, si no, yo creo que es bastante fuerte el término en sí. Sí. Bueno, un dato curioso que también me pareció muy interesante es que aparentemente tenía un final alternativo que lo quitaron, que decía... aparecía la foto de varios científicos y varias personas importantes para la época y decía que ellos no hubiesen existido porque claro, ellos no eran válidos porque no estaban editados genéticamente. Claro. Y la última frase de la película se refiere al espectador y dice you wouldn't have existed, o sea, te dice tú no hubieses existido. Claro. Ese es el final de la película. Qué bien. Pero lo quitaron
porque cuando se lo mostraron a una audiencia, la audiencia no se siente cómoda Claro. diciéndoles no válido. Claro, Pero es verdad. claro. O sea, yo lo hubiese dejado. Pero como yo no dirige la película. Pero no, yo en realidad lo hubiese dejado. Me parece una reflexión, me parece la reflexión máxima de esta película. Me parece que está interesante haber visto la parte de atrás de Es ese que- final. Esta película, desde el punto de vista de ética, o sea, de ética de experimentación, es muy importante. Es muy, muy importante. Por eso la elegimos. A mí me gustó full. La Ah. verdad es que ¿Cuál es tu veredicto de la película? me parece que es una película que está muy bien construida a nivel de narración. Cumple con todo su arco argumental de desarrollo de personajes y su estructura narrativa está bastante completa. La verdad es que es una película que me extraña que no nos hubieran puesto a analizar en la universidad, pero supongo que porque hay películas más complejas. Sí, sí, bueno, desde el punto de vista de la estructura yo creo que es sencilla. Salvo eso que te expliqué Exacto. de los saltos hacia atrás. Pero de resto me parece que es súper interesante a Ujú. nivel genético, científico. Sí, yo creo, o sea, desde mi punto de vista yo creo que es una película que debería ver un montón de gente, o sea, esto debería verlo mucha gente, sobre todo porque te explica Muchas bastante cosas. sencillo Sí. muchísimas cosas, que es básicamente todo lo que es secuenciación y todo lo que implicaría que la secuenciación y la edición genética llegara hasta donde puede llegar. Claro. Y que es lo que yo siempre he dicho, que la ciencia avanza más rápido de lo que las personas lo pueden entender. Entonces por eso es que se dan esos avances locos de superedición genética o que en ese momento, en el 97, pues parecía una locura, pero no es. No es. No es. Y lo que han pasado son 20 años. O sea, Bueno. no ha pasado una cantidad de tiempo considerable. La ciencia avanza muy rápido. En realidad, Y lo importante es... hay muchas cosas que no sabemos. Exacto, y lo importante es que si tú vas a aplicar algo de la ciencia, lo hagas de forma controlada. O sea, no lo hagas de forma... Claro, yo me imagino que los escritores de esta película y el director en sí no pensó que llegaría a cumplir al parte de lo que Ujú. él está explicando en la película al día de hoy. Ujú. Ah, bueno, de hecho, esta película se ganó un premio de la NASA sobre una de las películas mejor, no es mejor argumentada, algo así como más parecida a una realidad que puede suceder. Ahora, como no hubo ganador de nuevo, porque estamos empeñados en acertar, Tenemos que hacerlo mal. tenemos que hacer la ronda relámpago. Así que vamos a construir nuestras propias preguntas sobre cultura de la película, o sea, cosas que vimos superficiales dentro de la película, y responderlo lo más rápido posible. Entonces, ahora, bienvenidos a la ronda relámpago, quedamos que se llamaba, a la ronda relámpago, en la que aquí están las preguntas que se van a hacer. De un lado están vacías y del otro lado está la pregunta con su respuesta. Entonces, para saber quién empieza, vamos a hacer piedra, papel o tijera como la vez pasada. ¿Estás lista? Una vez. Una sola vez. Ok. Bueno, uno. Piedra, papel o tijera. Uno. Dos. Dos. Tres. Sí. Igual que la vez pasada, yo pierdo. Pero yo perdí, así que... Ok. ¿Estás listo? Supongo. Acuérdate que solo tienes 5 segundos para responder cada pregunta. Si no, pasa Sí. el turno. Vale. Listo. ¿Cuántos despegues tiene Gattaca al día? No sé. 46, a veces más. Ni idea. ¿Cómo se muere el verdadero Jerome? Él se muere. Ya. Él se incinera. Ok, Ajá. vamos iguales, tengo miedo. ¿Vincent era derecho o zurdo? Zurdo. Qué estúpida. ¿Cuál es el apellido del verdadero Jerome? Morrow. ¿Cómo se llama la luna a la que quiere ir Vincent? Titán. Enumera las cirugías que tuvo que hacerse Vincent para parecerse a Jerome. Nada más la de los tobillos. No. La de los... Sí. El Yo- resto no fue cirugía. Ojos. Ah, no. Ah, verdad. Ah. Y los dientes. ¿Esa la contamos como buena o No. como la mitad? No, no. Ok. Te toca. ¿Cómo se llamaba el juego en el que ellos nadaban en el mar?
La gallina, algo Sí. así. Bueno. ¿Quién mató al administrador de Gattaca? El agente de limpieza, ¿no? El supervisor. No. El director de misión. Sí. Dame. Igual ya ganaste tú. ¿Cómo se llama la actriz de Irina Cassidy? Uma Thurman. Sí. ¿Qué se le cae a Vincent que lo hace sospechoso por Una la muerte de pestaña. su... Ya. ¡Yes! Señores, Hay ganador. Hay ganador. Invicto ganador. mira. Mariano ganó por segunda vez consecutiva. Es válido porque las dos películas que ha escogido, que ha ganado, las ha escogido él, así que espero que la última la gané yo por ser mi película. Y eso fue todo por el capítulo de hoy. Gracias por escucharnos. Nos vemos en el próximo capítulo de la semana que viene de Movietist. Y síganos en nuestras cuentas, estamos en Movietist Podcast, en Instagram, en Twitter, Spotify, si nos están escuchando por ahí, y bueno, también en YouTube. Y recuerden suscribirse, darle like, comentar Y darle a la campanita. si les gustó o no. Nos vemos en un próximo episodio de Movietist.